Hello, welcome everybody. Hoy hablo en inglés porque tenemos al autor de este libro que tengo aquí, que se llama Salter School, una aventura americana. Él es profesor en la Universidad de Manchester, él da filología hispánica y además es una persona que desde los 15 años se fue a Estados Unidos y bueno, vivió allí su vida, hizo bachiller, estudió 2 carreras, historia contemporánea y filología inglesa, y después hizo una tesis doctoral sobre Ramiro de Maeztu y un máster en literatura europea, esto ya en Inglaterra. Así que por eso hoy el programa da un vuelco y tiene un toque anglosajón. Así que sin más dilación vamos a hablar con David Jiménez Torres y hablaremos, entre otras cosas, de su novela editada con Martínez Roca, Salter School, una aventura americana. Empezamos. Hola a todos. Pues bueno, aquí estamos con David Jiménez. David, yo siempre hago la misma pregunta. Ya sé que soy un pesado, pero es que claro, si no, no tiene sentido lo que es la base del programa, ¿no? Entonces, ¿cuándo te diste cuenta que querías ser escritor? ¿El tema de la vocación viene, digamos, no sé, impuesto? ¿Es algo que ya sabías desde muy pequeñito? Pues mira, yo la verdad de los primerísimos recuerdos que tengo de mi infancia es tener una libreta en la que yo apuntaba finales alternativos a las películas de Disney que acababa de ver. O sea, y es lo típico que piensas, bueno, ¿y por qué? ¿Qué lleva a la mente infantil Claro. a hacer esto, ¿no? Pero es la cuestión que luego te vas haciendo mayor y sigues con esta idea de que tú siempre has escrito, ya no te entiendes a ti mismo sin esa faceta como de escribir tonterías, escribir lo que sea, ¿no? Pero es una vocación que a mí me viene, pues eso, de bastante niño, y ahora la verdad lo veo, pues eso, como una parte que no me entiendo a mí mismo sin ella, y también como una cosa que necesito, como que necesito escribir, no es algo que uno se plantee como una opción, es algo como que necesitas hacer. ¿Estás más cómodo escribiendo novela? ¿Por qué? ¿Por qué ese género? Pues francamente porque no tengo cabeza para la poesía, nunca he sido buen lector de poesía, en cambio la novela me fascina, me apasiona, siempre desde niño he leído muchísima novela, es un género que me encantan, pues las posibilidades que te ofrece. También me gusta mucho el teatro, pero ahí también hay más dificultades logísticas, obviamente, pues no es solo escribir una obra de teatro, sino también intentar encontrar a gente que la ponga en escena y todo esto, y me siento muy cómodo en la novela, también en el relato corto, lo he cultivado bastante, pero no sé, es un género tan maleable, Claro. tan plástico, con tantas posibilidades que la verdad es que uno se siente bastante cómodo. Tú siempre puedes hacer que tu novela sea lo que tú quieras que sea. Claro. Y digamos también que por eso que me has contado que terminabas, ¿no?, de los finales de las películas de Disney con finales alternativos y escribiendo este tipo de cosas, también diríamos entonces que está un poco ligado, como creo que nos sucede a todos los escritores jóvenes, a la cultura cinematográfica, ¿no?, de guiones, es decir, donde lo que prima es la información, ¿no?, es decir, ya no tanto el estilo, la forma, ¿no? Sí, quizás, aunque obviamente a medida que... Yo creo que, claro, si tú has leído mucho de niño, o has visto muchas películas o lo que sea, te sale un poco natural lo que es escribir, no lo cuestionas. Y es precisamente, yo creo que un momento crucial para el joven escritor, cuando ya empieza a tomarse en serio, es el momento en el que intentas hacer consciente lo que hasta entonces ha sido inconsciente. Todos los procesos, pues, de cómo se crea una escena, cómo se describe un escenario, cómo se crea un diálogo y todo esto, todas estas cosas que son inconscientes hasta cierto sentido, ¿en qué momento empiezas a pensarlas, Claro. a pensar, oye, ¿cómo debería yo describir un diálogo, una persona física? ¿Qué adjetivos debería usar para cierto tipo de persona? O sea que es algo que vas puliendo, ¿no? Claro, con la edad y tal, ¿no? Pero es que ni siquiera sería... yo creo que el verbo no es pulir, porque no es una cuestión que tú ya hagas
bien y luego la empieces a hacer de otra manera. Es sencillamente una cosa que dices, ¿qué he estado haciendo yo hasta ahora? ¿Qué he estado leyendo yo en otros autores que no me he dado cuenta? Y empezar a pensarlo. Todo eso del inconsciente, traerlo al consciente e intentar racionalizarlo, para que tú tengas mucho más control sobre ti mismo como escritor, que no seas una especie como de máquina de escribir automática que va escribiendo sola, ¿no? Que tú de verdad controles tus propias creaciones. David, con 15 años te vas a Estados Unidos a estudiar bachiller y luego ya te quedas a hacer la carrera, ¿no?, en la Universidad de Washington. ¿Cómo marca eso tu vida? Bueno, tu vida imagino que la marcaría en casi todos los terrenos, pero sobre todo tu estilo literario, es decir, cambian tus lecturas, escribes otras cosas. ¿Qué es lo que más te cambia? Pues muchísimo, la verdad. Yo a estas alturas sigue siendo la decisión más importante de mi vida. Me fui con 15, ahora tengo 27 y sigo fuera. O sea, y además le prometí a mi pobre madre que solo me iría un año y ya van 12 y sigo fuera, ¿no? Literariamente me marcó muchísimo porque una vez estaba ya en Estados Unidos, pues empecé a ir a muchos talleres literarios. Las clases de lengua que teníamos en el internado eran todas de literatura, luego en la universidad muchísimos talleres de escritura creativa, y ahí primaba mucho la tradición norteamericana del relato corto y muchísimo por los grandes nombres, ¿no? Hemingway, Cheever, Dashiell Hammett, o sea, toda esta gente del el gran cuento norteamericano, gente que a mí también me apasiona, pero que nos los daban a leer de manera, o sea, muy exhaustiva, y era la idea de que tú tienes que, al final de los 6 meses del taller literario, de lo que sea, tú tienes que acabar escribiendo como esta gente. No había la idea de cultivar la novela, de cultivar el género más largo, todo era cultivar relato corto y unas descripciones bastante escuetas, sí. Mucho diálogo, siempre nos repetían lo del principio del iceberg, ¿no?, de Hemingway, lo claro. de que solo el 10% tiene que estar en la superficie y todo lo demás tiene que estar claro. por debajo de la superficie de la historia, ¿no? En eso quizás se diferencia un poco la literatura europea, ¿no?, sí. de la americana, ¿no? Es más escueta, más lo que hemos dicho antes, como más informativa, ¿no? Sí, es mucho más densa en ciertos sentidos, tiene una densidad que exige bastante al lector. O sea, obviamente cualquier generalización que hagamos, pues vamos a encontrar como muchísimas excepciones a la regla, ¿no? Pero yo sí que encuentro como que hay una mayor verbosidad en la tradición española, hispanoamericana, unos párrafos más largos, menos diálogo quizás que en estos autores americanos, en los que prima sobre todo eso, la concisión, el poder contar toda una historia en el menor espacio posible. Y a raíz de eso surge Salter School, el libro que escribiste allí y que versa precisamente de eso, de la historia de Alejandro, que se llama como yo, ya sé que me lo dedicaste. Efectivamente, no, estaba pensando en ti cuando lo escribí. Y bueno, digamos que tiene un cierto tono autobiográfico, ¿no?, porque es una persona que está cansado de Madrid, de su vida, ¿no?, es decir, pues eso, de la quizás de la poca vibración, ¿no?, que tiene ahora España, Europa, ¿no?, sobre todo para animar a la gente joven a trabajar o a lanzarse a hacer cualquier cosa. Entonces pide a sus padres que le manden a Estados Unidos y allí empieza pues toda su aventura, ¿no? Allí descubre la vida, descubre, ¿no?, las luces, las sombras y sobre todo el contraste, ¿no?, el contraste que hay entre la sociedad americana y la sociedad española, ¿no? Sí, en realidad es un libro que tiene dos vertientes. La primera es pues un español que va a Estados Unidos, ¿no?, y ahí pues un libro de eso, de contraste cultural, ¿no?, de cómo puede ser distinta la experiencia de gente de la misma edad en ambos países. Y también tiene la vertiente pues de novela juvenil, ¿no?, novela de iniciación, primeras amistades así con verdaderos matices, primeros amores de verdad, primeras experiencias con el sexo. Es una novela en la que yo intentaba hacer más o menos las dos cosas. También porque a mí me sucedieron las dos cosas. O sea, uno no puede, uno no se va a un sitio teniendo 15 años y no puede tener las mismas cosas de tener la experiencia adolescente, las experiencias que todos tenemos de adolescentes, más el plus añadido de estar en otro país, ¿no?, que añade, si ya es rara la adolescencia, añade como otro elemento de extrañeza a todo esto, ¿no? En lo que es, yo diría que ahí se acaban un poco las cosas autobiográficas, porque la verdad es que, bueno, todo el mundo pensó que a mí las cosas que se cuentan en el libro me pasaron de verdad,
Y la verdad es cuando le dices a la gente, no, esto se vende como novela, o sea, esto es ficción. Claro. Mi vida ahí era bastante más aburrida que la del protagonista de esta novela. Ya me hubiera gustado a mí que me hubieran pasado la mitad Digamos de cosas. Que deformas un poco y también hay un elemento volitivo, ¿no? De lo que ciertas cosas que te habría gustado vivir, ¿no? Que plasmas en la novela, ¿no? Sí, como en todo o sea, la novela también es fantasía, ¿no? Esta situación que en realidad el final se quedó pues un poco plano o un poco aburrido, no hubiera molado que acabase de esta manera, ¿no? Pues lo cuentas de esta manera. También uno se da cuenta cuando empieza una novela que hay un momento en el que la novela te empieza a llevar. Ya todos los esquemas que te has hecho, todas las ideas de para dónde van a ir los personajes, te das cuenta de que has creado un mundo con su propia lógica. Y la propia lógica interna te dice, no, este personaje a estas alturas ya no haría esto. Este personaje llevaría las cosas por otro sentido, ¿no? Y eso la verdad es una experiencia bastante... No sé, es como una especie de mística como de lo que es la novela, de que en un momento tú has creado un mundo que te lleva a ti. Claro. Te has convertido como una especie de medium extraño para tus personajes. Claro. Es de lo más bonito que tiene la creación literaria para mí. Claro, de ese tema volveremos a hablar más tarde, porque como ya sabes que yo también estudié en un high school en Estados Unidos, pues quería compartir, ¿no? Y intercambiar experiencias y comentarios acerca de eso. Eso lo haremos luego al final. Y bueno, hoy también nos acompaña Sonia. Estaba a punto de interrumpiros. Lo sabía, por eso. Que me has dado paso. Es una telepatía. Aprovechando que sois los dos jóvenes escritores, pues tengo un montón de preguntas que haceros. La primera es, ¿un escritor nace o se hace? Yo hace creo que 5 o 6 años te habría dicho que nace, ahora te diría que se hace. Un buen escritor, o sea, siempre hay gente que escribe un cuento cuando tiene 6 años y la abuela se lo alaba mucho y dice, ya tenemos un escritor, ¿no? Y entonces ya empieza a crearse la conciencia de, pues sí, yo soy escritor y tal. Pero hay un momento en el que tú tienes que ponerte en serio a decir, vale, ¿cómo hago los diálogos? ¿Cómo hago las descripciones? ¿Qué tipo de historias quiero contar? Y esto es algo que tú tienes que hacer contigo mismo. Yo creo que eso nunca sale espontáneo. Yo creo que hay un momento en el que tienes que hacerte a ti mismo como escritor. Y es un poco lo que a lo mejor comentamos después, la idea de la travesía por el desierto que tiene que pasar todo joven escritor, ¿no? En el momento de formarse. Tú puedes pensar que tienes talento, que tienes lecturas, que tienes algo que contarle al mundo, pero eso no es suficiente. Tú tienes que sentarte contigo mismo y tener mucha disciplina. Claro, hay una especie como de artesanía detrás de todo eso, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, bueno, pues yo tengo muchas historias que contar, soy muy ingenioso, lo que sea, pero se queda todo en eso, ¿no? En nada más, porque sí que es verdad que detrás hay una técnica, hay un oficio un poco de chupatintas, de secretario... Pero si me permitís, yo es que creo que hay dos tipos de escritores, o sea, unos están los que simplemente describen pues historias que les han pasado en la vida y otros que tienen una imaginación portentosa y se inventan relatos y a raíz de ahí pues surgen personajes, mueren, viven o hacen lo que quieren. Vosotros creo que estáis más en los segundos, cosa que me parece estupendo, porque creo que hoy en día con todas las tecnologías que hay, videoconsolas y todo eso, creo que la gente joven... Yo no me meto ahí porque gracias a Dios he tenido una infancia de jugar con muñecas y no mucho con videojuegos, pero la gente carece un poco de imaginación, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? Fíjate, yo creo que también en la buena literatura tiene que haber un elemento de honestidad y tiene que haber un elemento de cierta manera, desnudarte ante el lector, presentar tus inquietudes, tus dudas, tus inseguridades y todo eso. Yo creo que eso en la buena literatura se nota, el autor que ha sido honesto con su lector, y por eso me gusta la idea de escribir algo cercano a tu propia experiencia, de una manera que no sea intentando venderte a ti mismo como un héroe o lo que sea, sino de alguna manera expresar tu perplejidad, en cierto sentido, hacia el mundo, hacia la vida, hacia cualquier cosa, ¿no? O sea, a mí no me molesta la idea de escribir algo cercano a mi experiencia, porque lo veo incluso como una especie de compromiso con el lector, ¿no? Yo te voy a dar mi visión, no lo veo como una falta de imaginación. Sí, y además, creo que esto lo hablamos en Impulsa, en el evento que aconteció en abril, que hay una cierta identificación, ¿verdad?, entre la persona que lee, o bueno, tiene que haber
Es decir, o existe ya o yo creo que el escritor debe forzar un poco esa identificación, porque sí que es verdad que hay ciertos escritos que no notas que son artificiales, ¿no? Que, bueno, luego también hay algunos que persiguen ser artificiales, pero cuando tienen un cierto tono autobiográfico o este tipo de cosas, sí que es verdad que se valora mucho la sinceridad, porque yo creo que las partes de un libro que más tocan al lector son en las que uno se ve reflejado, ¿no? Dice, pues aquí, es decir, no estoy solo, ¿no? Porque la vida a veces es un poco solitaria y cuando uno pues abre un libro a veces intenta encontrar respuestas, un amigo de papel, algo de este estilo, ¿no? Sí, a ver, yo creo que, o sea, hay dos cosas distintas. O sea, uno puede escribir una cosa muy cercana a su experiencia y aún así crear un mundo ficticio. No es necesario que para escribir una cosa cercana a tu experiencia tengas que ser, pues, tipo autores, yo que sé, Bolaño, Vilamatas, Marías, que ahí sea siempre esta idea del yo posmoderno que siempre está, unas novelas que en realidad son discurso más que otra cosa, ¿no? O sea, tú puedes escribir algo muy cercano a tu experiencia y aún así crear personajes de ficción, crear situaciones de ficción, crear situaciones en las que alguien le pegue una bofetada a alguien o o que tengan un diálogo así muy largo. Sí, vosotros sois como los pequeños dioses, ¿no? Sí, es lo que decía Miguel Angüren, efectivamente. Es un poco como jugar a ser Dios, ¿no? Sí, sí, pero es como el... Yo te creo, te mato y hago lo que me da la gana contigo. Sí, bueno, me siento mal por citarlo, pero es lo que dice Spiderman, de con todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Exacto, ¿no? sí. La primera gran lección que aprendí. Y como todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y volvemos enseguida con David. Pues ya estamos aquí otra vez con David Jiménez Torres y con Sonia. Estábamos hablando sobre todo de la experiencia de escribir y vivir en Estados Unidos y, digamos, conjugar esas dos vivencias o esas dos experiencias y cómo se refleja eso pues en todo, ¿no? En la literatura, en lo que uno escribe, en lo que uno piensa, en lo que uno vive, ¿no? Yo, claro, como también hice bachiller allí, segundo de bachiller solo, claro, yo estuve en Wisconsin, tú estuviste en Nueva Jersey. Son ambientes totalmente distintos, pero sí que decir que mi experiencia yo creo que fue positiva y negativa a partes iguales. Yo creo que hay un cierto proteccionismo o conservadurismo extremo, quizás es por la zona en la que yo viví, que alejaba un poco todo lo que viniera de fuera. No tengo que decir que viví a un momento como de racismo, pero sí un poco, bueno, tienen allí una forma de pensar, yo me crié con esta persona, ¿no? Yo nací con esta persona y tú y yo pues podemos ser conocidos o ir al instituto, pero nunca podremos llegar a ser amigos del todo. Esa fue la sensación que yo tuve un poco. También es verdad que era un high school privado católico, que eso está bien, pero era quizás, yo creo que hasta el catolicismo es un poco distinto de la forma en la que se vive allí, sí, como la que se vive aquí, ¿no? Y me pareció un poco una sociedad de plástico, una sociedad quizás un poco más infantil. No sé si estás de acuerdo en eso. Yo creo, o sea, toda mi experiencia, primero en Estados Unidos y luego en Inglaterra, ha sido intentar aislar lo que es, lo que es el país específico en el que estás y lo que es sencillamente la experiencia que tendría cualquier extranjero en cualquier país, ¿no? O sea, tú vas a un país que no es el tuyo y siempre vas a ser un poco animal exótico, ¿no? Siempre vas a tener una relación difícil. Por una parte eres muy atractivo hacia la gente, para la gente que está ahí, porque obviamente eres una novedad, ¿no? Eres algo que no, a lo mejor llevan viendo las mismas caras en el colegio durante 4 años y de repente llegas tú, el nuevo, ¿no? Y tienen cosas que preguntarte sobre tu país y todo esto. Y también es la idea de que efectivamente nunca vas a ser como ellos, ¿no? Siempre va a haber ahí un elemento de distanciamiento. Pero ya te digo que yo nunca lo he visto tanto como los americanos son así, como así es la experiencia de estar en el extranjero. Y para mí la comprobación de eso fue cuando me mudé a Inglaterra y los años que he estado en Inglaterra, de ver que la dinámica es exactamente la misma. Y Inglaterra, mira que eso sí es Europa y estamos a mucha mayor proximidad. Muchísimos más británicos han estado en España que americanos que hayan estado en España, tienen un conocimiento mayor de España. Y aún así hay la misma dinámica de, por una parte atractivo, pero por otra parte extrañeza, ¿no? Esta es una pregunta que yo siempre quería hacer,
¿Crees que somos más parecidos a los ingleses que a los americanos? Sí, totalmente. Yo también pienso eso. Y hay mucha gente que quizás elige Estados Unidos en lugar de Inglaterra porque piensa que los ingleses son quizás un poco más serios, un poco más fríos, pero yo creo que hay más similitud. No me digas por qué, pero creo que nos parecemos más. Sí, yo creo que la situación es totalmente paradójica, pero Estados Unidos, con todas las similitudes a nosotros, con el hecho de que hayamos visto sus películas desde críos, de que nos dicen que sepamos son más todos los campechanos westerns y todo esto, ¿no? Y todo esto, y que dicen que son más cercanos a carácter español y tal, eso no es Europa, es otra cosa, claro. Es otro rollo. Inglaterra, con todas sus idiosincrasias, con todas sus tradiciones, con todo su sistema de clases totalmente antiguo y tal, es Europa. Y uno se reconoce a sí mismo cuando pasea por Londres de una manera que no se reconoce a sí mismo cuando pasea por Nueva York, por Boston y luego ya ni te digo las ciudades americanas más del interior, Minneapolis, Detroit, Pittsburgh. Sobre todo la gran diferencia, yo creo, para un europeo es el conducir. O sea, la idea de que tú no puedas en una ciudad americana ir a ningún sitio andando que necesitas un coche para ir a donde sea. Eso es una experiencia tan desconcertante. Traumática casi, ¿no? Y sobre todo que cuando llegas ahí de crío, ¿sabes? Porque si ya eres mayor, pues vale, pues alquilas un coche o lo que sea, ¿no? Pero cuando llegas ahí de crío, la idea de que tú no puedes ir a la panadería a comprarle algo que te encarguen, ¿no? Es una idea como de repente te sientes como muy perdido en medio te sientes muy falto de recursos en este mundo. Y esto que igual se me van a comer ahora, pero ¿tú no te diste cuenta que eran más infantiles? Que había ciertas cosas que tenían que ver con el sentido del humor, quizás hacías un chiste y ellos igual se lo tomaban a la tremenda, es decir, o sea, yo creo que nuestro sentido del humor quizás es más parecido. Quizás son como un poco más ñoños, ¿no? Sí. O sea, no en el sentido peyorativo, sino en el sentido más... No sabría decirte, la verdad. Siempre vuelvo a lo mismo. Siempre que hablamos siempre que intentamos generalizar se te ocurren como 30.000 excepciones, ¿no? Pero yo sí que creo que hay una cierta inocencia americana y que es parte de su carácter nacional. Yo creo que eso ya es parte de cómo son, ¿no? Y de esta idea que tienen de sí mismos como un país de emprendedores, de gente inocente. Tú necesitas una cierta inocencia para, yo qué sé, irte al oeste, ¿no? Es un país en el que la gente se muda mucho de un lugar para otro, ¿no? Y para tener esa especie de movilidad, de decir, pues mira, no me gusta mi trabajo, me voy a Arkansas a montar una granja, ¿no? Sí que se necesita una cierta ingenuidad para hacer eso. ¿Hasta qué punto? Bueno, sí, es probable que aquí seamos más cínicos, pero también hay que preguntarse si eso es algo bueno o malo, ¿no? A las pruebas me remito de cómo están ellos y cómo estamos nosotros. Pero bueno, ya te digo, todo el triunfo, no sé, a mí me molestaba mucho, y es una de las cosas que intenté plasmar en el libro, me molestaba mucho como el desprecio que sentimos los europeos hacia los americanos. Y yo estaba ahí y me acuerdo de decir, pero ¿de qué tenemos nosotros así de enorgullecernos que no tengan ellos, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué les miramos tan por encima del hombro? Que todos mis amigos cuando volvía de Estados Unidos preguntándome, oye, ¿son tontos de verdad? ¿A que sí? ¿A que hacen tonterías y tal y cual? Y yo, pues no más que tú, la verdad. No más que la pregunta imbécil que me acabas de... Claro. Y, o sea, nos parecemos en la forma de ser más a los ingleses. ¿Crees que la literatura inglesa también es más parecida en cierto sentido o toca unos temas más similares a la literatura española que quizás la americana? Es decir, ¿está más en sintonía? Sí, por una razón. O sea, yo creo que la literatura americana tiene dos cuestiones que nosotros no podemos tener. La literatura americana tiene la cosa de on the road, ¿no? La idea de la conquista del espacio, la idea de que solo puede ser en Estados Unidos, en un país que se ha hecho a sí mismo yendo hacia el oeste, ¿no? Metiéndose en el coche y yendo hacia la aventura. Nosotros no tenemos tanto esa idea tenemos el Quijote, pero es una aventura totalmente distinta, ¿no? No tenemos ese elemento así del viaje como elemento central de nuestra literatura. Y tampoco tenemos la obsesión con crear la mitología americana. Yo creo que Estados Unidos es el único país que tiene una mitología verdaderamente moderna, que se ha podido crear toda la mitología de los cowboys, toda la mitología de Walt Disney, toda la mitología de Hollywood y todo esto. Nosotros, nuestras mitologías son más antiguas, ¿no? Estamos en diálogo con unos mitos, con unos arquetipos, Don Juan, la Celestina, Don Quijote y tal, que son bastante más antiguos, ¿no? Los británicos, sin embargo, sí que tienen ese peso mucho más antiguo de la tradición, ¿no? Su referente es Shakespeare, o sea, el referente americano a lo mejor es Mark Twain, ¿sabes? Nos separan 2-3 siglos de distancia. Hay una
yo creo que esos elementos sí que distancian bastante la literatura de ambos países. Sí, bueno, acabas filología inglesa en Estados Unidos y después te vas a hacer un máster en literatura europea en Inglaterra y después un doctorado, y cuya tesis doctoral versa sobre Ramiro de Maeztu, que lo haremos quizás un poco después. A partir de entonces, si hubieras escrito un libro, ya no que tenga que ver pues con las vivencias de una persona en el high school, ¿no?, y hubieras tenido que o escribir un libro de una persona que llega, que acaba todo ese ciclo y empieza un máster en Inglaterra o lo que sea, o tuvieras que volver a reescribir este libro, ¿hubiera sido exactamente igual o qué cosas habrías cambiado? ¿Qué cosas habrías tocado? ¿Qué cosas crees que fueron demasiado ingenuas a la hora de escribir el libro o qué cosas crees que, bueno, pues podrías haber cambiado para mejor o para peor de forma intencionada? Fíjate, de este libro pues la verdad es que cambiaría poco en el sentido de que es un libro muy reflexivo, los personajes no se cuestionan por qué actúan de cierta manera, ¿no? Y eso yo creo que puede dar una impresión de que hay poca complejidad psicológica en los personajes, pero a la vez yo eso era algo que quería buscar. Es verdad que tú en la adolescencia eres irreflexivo, no te planteas por qué de repente te atrae alguien, por qué de repente sientes cierta inseguridad hacia hablar con otras personas, por qué de repente te sientes que estás cambiando y no sabes muy bien por qué. Eso es algo que tú no eres muy consciente de todo ello, ¿no? Y yo quería que esa irreflexividad se reflejase en los personajes, que ellos se hicieran cosas sin plantearse mucho por qué las hacían. Obviamente, yo siempre pensé y he querido que las novelas de Alejandro, del protagonista fuera un ciclo, ¿no? Y tengo 2 novelas más así medio escritas, a medio acabar y tal. Lo que pasa es que, bueno, entre el máster, el doctorado y ahora el puesto de profesor, pues la verdad es que he tenido muy poco tiempo para dedicarme a ellas. Pero mi intención era que el personaje se fuera volviendo más reflexivo a medida que se iba haciendo mayor, ¿no? Que iba reflexionando más en por qué me fui de España, por qué estoy aquí, por qué me atraen cierto tipo de mujeres, por qué tengo esta relación con los amigos, que precisamente todo este proceso que dije antes de la escritura, de empezar a cuestionarse cosas que uno no se ha planteado antes, que todo eso también lo haga acerca de su propia vida, ¿no? Quería aprovechar para preguntaros una cosa. Ambos compatibilizáis vuestra pasión por la literatura con vuestras profesiones aparte. ¿Os habéis planteado dedicaros solo y exclusivamente a la literatura? Y lo más importante, que querrá escuchar también mucha gente, ¿se puede vivir solo de la literatura? Yo creo que uno tarda un montón de tiempo en poder vivir solo de la literatura. O sea, yo creo que incluso al momento de cuando ya has tenido bastantes publicaciones, cuando ya has tenido éxitos, cuando ya has ganado premios y todo esto, te encuentras autores que ya están en esa fase y aún así te pueden decir, pues mira, yo aún así no podría vivir sin mis colaboraciones en este periódico o en esta radio o pues dar clases de literatura de vez en cuando en alguna universidad o lo que sea. Yo creo que es hoy en día imposible vivir o imposible no, tienes que tener muchísimo éxito durante mucho tiempo para poder ya dar el salto y decir, pues vale, solo voy a vivir de la literatura. También yo creo que hay ciertas profesiones que pueden ser compatibles con la literatura. Uno siempre se queja, y yo me quejo mucho de que pues, la docencia no me deja tiempo para escribir, pero es verdad que de una manera también te enriquecen mucho. Yo he aprendido más en semestre y medio intentando enseñar literatura española a extranjeros de lo que a lo mejor había aprendido en los 2 o 3 años anteriores. Tienes que aprender muchísimo, es lo que dice la gente, ¿no? Que la mejor manera de aprender algo es tener que enseñarlo y aprendes muchísima literatura. Incluso te reciclas continuamente, ¿no? Efectivamente, y a ti mismo, o sea, entras en contacto con nuevas influencias. Si tienes que dar un curso, el departamento te dice, oye, tienes que impartir un curso, lo sentimos mucho, pero un curso sobre la relación, esto me ha pasado este semestre, la relación entre literatura y cine en España. Pues ves películas, lees novelas que a lo mejor nunca te habían interesado, pero tienes que leerlas y ahí empiezas a recibir una nueva serie de influencias que no te habrías esperado, pero que es muy enriquecedor ese proceso de leer cosas nuevas. No sé cuál será tu impresión en todo esto. Yo opino como David. Yo creo que es un camino muy largo, creo que hay mucho trabajo, mucha habilidad social a la hora de
de llevar tus libros para que sean publicados. Creo que hay un poco de trabajo marketingiano, es decir, tienes que hacer de librero, tienes que hacer de persona que se dedica al marketing, o sea, tienes que vender tu producto, y ese tipo de habilidad tan pragmática muchas veces está reñida pues con la mayoría de las personas que se dedican al mundo de la literatura. Yo conozco a muchos poetas que obviamente escriben poesía maravillosa, pero que son incapaces de ir a una editorial y decir, oiga, mire, es que mi libro merece la pena igual, porque son gente, bueno, pues que viven en un limbo distinto, ¿no? Eso por un lado, y por otro también juega un poco la suerte. Ser un poco descarado, ¿no? Y echarse un poco... Sí, descarado pero con cabeza, pero sí. No, o sea, descarado pero meticulosamente planeado todos los pasos que vas a dar, ¿no? Sí, yo creo también en esta idea de intentar vivir la literatura o intentar vivir de otra cosa y que la literatura sea algo que haces así on the side. Yo creo que hay aspectos bastante impuros de la vida literaria y aspectos de los que yo creo que uno acaba bastante asqueado. Ese constante intentar hacer marketing de ti mismo, ese constante intentar hacer contactos, intentar mantener relaciones con editores, intentar... yo creo que eso en general es algo que está relacionado con el arte, ¿no? Porque si quieres ser pintor o si quieres, yo qué sé, ser guionista de películas o de... series de televisión, es un poco eso. ¿Creéis que es importante hacer una inversión? Es decir, ¿es necesario tener dinero, por lo menos para empezar? Porque los contactos, en reglas generales, no te caen llovidos del cielo, salvo que seas, yo qué sé, hijo de y papi te coloca aquí, pero vamos, que normalmente casi todo el mundo tiene que abrirse camino, ¿no? Yo creo que sí, y de hecho, pues ya digo, o sea, esa labor es una labor bastante complicada. Pero, ¿qué era lo que preguntabas, lo que decías? Eso, la inversión. Hombre, yo creo que ya no es un tipo de inversión de dinero, sino que ese descaro que hablábamos antes, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, es un poco decir, oiga, mire, mi libro, lo que yo he escrito, le va a hacer usted ganar dinero por esto, por esto y por esto. Un estudio de mercado. No podemos decir, mire, es que yo he querido reflejar mi mundo interior aquí. Le voy a decir, bueno, pero el mundo interior de Pepito Sánchez no le interesa a nadie. Entonces, usted dígame por qué su libro me va a hacer más rico de lo que soy. Yo lo hablaba con Iñaki Abad, que es el director del Instituto Cervantes ahí en Manchester, que también es novelista, y le estaba hablando precisamente de esto, ¿no? ¿Cómo llevas tú esta idea de...? O sea, él tiene un trabajo que le exige mucho tiempo, y le ha exigido mucho tiempo durante ya varios años, y es la idea de... tú, o sea, ¿estás contento con esta idea de solo poder escribir una novela cada muchísimo tiempo y tal? Y dice, es que te da una libertad el no tener que vivir de esto, te da una libertad de escribir exactamente lo que quieres, de no deberte a un editor, no decir, el editor te dice, oye, que quiero una novela de espías, es que si no, no quiero una novela rosa, o aquí tiene que haber más elemento de romance, no me gusta el manuscrito que me has enviado. La idea de decir, yo voy a escribir lo que quiera porque no estoy viviendo de esto, yo creo que eso te da mucha libertad y bastante dignidad, te salva de esos aspectos un poco... mercenarios. Efectivamente, mercenarios de la literatura. Sí, pero yo creo que sobre todo además hay que olvidarse completamente de querer vender libros. Es decir, yo creo que en este momento uno tiene pues que escribir lo que le dé la gana y nunca compararse a nadie, porque eso genera tal cantidad de ansiedad, genera tal cantidad de mala leche, por decirlo así, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué una persona que quizás escribe mejor o peor que yo y que dice cosas menos interesantes, pues le publican editoriales más grandes o gana más dinero? No hay que plantearse. Yo pienso que no. Yo pienso que uno tiene que estar contento con lo que hace y escribir y, bueno, intentar, pues poco a poco, bueno, pues seguir adelante y que tus libros, pues cada vez, ¿no?, estén en un, por decirlo así, en un pedestal más alto, ¿no? En un sitio más visible en la estantería del Corte Inglés o donde sea, ¿no? Yo pienso que ese es el... O yo creo que la única manera de salvar una vocación, y es lo que dices, esto no es solo la literatura, es también la pintura y es cualquier tipo de vocación, es tomártelo como, ¿por qué hago yo esto? Porque me gusta, punto. No lo hago para ser rico, no lo hago para ser famoso y todo esto. Hago esto porque me gusta, aunque no me lea ni mis padres, aunque no me reseñen en ningún sitio. El romanticismo puro y duro. Sí, efectivamente, pero no como una cosa así narcisista, sencillamente de decir, esto me gusta hacerlo, ya está. Sin más. Sin más. Eso está fenomenal. Bueno, pues ahora vamos a una parte también muy romántica, que son los anuncios, y después venimos.
pues aquí estamos tras la vuelta de publicidad con David Jiménez y con Sonia Ruiz. Y hay un tema que no ha salido y que me interesa bastante, que es que a través de tu blog en Libertad Digital hiciste un seguimiento... Espérate, que le estaba preguntando una cosa. Es que le he cortado antes, es que no perdona una. Tiene toda la razón, tiene toda la razón. Dejarme hablar un poco también. Pues como estábamos hablando de lo de vivir de la literatura, yo simplemente quería hacerte un pequeño inciso porque estás viviendo en Inglaterra. ¿Crees que es más fácil publicar allí o dedicarse allí a la literatura? ¿La gente lee más allí? Porque yo creo que aquí en España, lo hablábamos el otro día con Miguel Aranguren, y la cosa está un poquito en decadencia allí. Cuéntanos cómo está el panorama. A ver, yo solo puedo hablar de mi experiencia y de la gente que he conocido ahí. Conozco así pues un grupo también de jóvenes escritores en Manchester, en la ciudad donde estoy ahora dando clase, y lo que hay es un entramado así bastante bien montado de pues gente que se ha buscado la vida, pues que montan grupos, ¿no?, cooperativas, y que organizan lecturas en pubs, ¿no? Precisamente estoy pensando en un chico que tiene un grupo que son 5 o 6 pues que o tienen la primera novela que está a punto de salir o que ya ha salido, que han ganado algunos premios de relato y tal, y que pues organizan cada 3 semanas organizan una sesión literaria en un pub y se suben al micro, leen así un par de relatos que han escrito y tal. Fluye la cerveza, se lo pasan pipa. Noches de bohemia. Efectivamente. Yo lo que no sé ya es lo fácil que es dar el próximo salto, ¿no? O sea, dar el salto de eso, de lecturas en pubs y de grupos así de amigos y de pues revistas así que montáis vosotros y os publicáis vosotros los cuentos que habéis escrito vosotros y tal. Lo fácil que es dar el salto ya a las editoriales. Pero fíjate que yo sacaba un poquito, el otro día, vuelvo otra vez a la charla con Miguel Aranguren, le echaba un poquito la culpa también a los programas de televisión. Se echan un poco de menos a veces más programas, no es por dar excesiva publicidad a pero como ¿no? Más culturales y también que se acerquen a la gente joven. Aquí en España pues hay cada vez más otro tipo de programas que como que te influencian más a salir de fiesta quizá, o a estar de cervecitas y de cachondeo, que a la lectura. Allí en Inglaterra, la televisión que hay, ¿tú crees que incita más también a una cosa o a la otra? Yo creo que la tele de ahí están lo que has dicho como la de aquí. Es la radio, yo creo que donde hay diferencias. Sobre todo el referente cultural en Inglaterra es la BBC Radio 4, el cuarto canal de la BBC, que ahí tienen, todo es programación cultural, todo, esa radio es solo programación cultural, de un nivel altísimo, con muchísima variedad, con muchísimas también, pues obviamente tienen pues a sus vacas sagradas, ¿no?, que presenta programas desde hace décadas y tal, pero también tienen muchísima cosa de invitar a gente joven y tal, o sea, una radio verdaderamente de calidad. Yo creo que en realidad la gran diferencia quizás de medios entre España e Inglaterra es la televisión pública y la radio pública, las diferencias entre la BBC y Radio Televisión Española, ¿no? Que sin faltar al respeto a nadie, obviamente, pero hayan tenido la tradición de la BBC y el orgullo que tienen los británicos de la BBC, de su televisión, su radio, que lo ven como una parte de la identidad nacional, algo que se toma muy en serio, que ahí la imparcialidad de los medios públicos es algo que se toma muy, muy en serio. Ya te digo, ese orgullo yo creo que no lo tenemos nosotros con Radio Televisión Española, ¿no? Yeah. Y a partir de ahí, de esa idea de que la televisión pública y la radio pública es algo que aporta un servicio al país mucho más allá de la audiencia que pueda lograr, yo creo que ahí empiezan las diferencias. Una de las cosas que quería hacer, si Sonia me da permiso para ello, no, te iba a preguntar antes acerca del tema del blog que tú tienes en Libertad Digital y que hiciste un exhaustivo seguimiento a la campaña política, ¿no?, que hubo en el 2008 entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, que era McCain, Obama, bueno, en fin, sí, todo eso, ¿no? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo pasaste de la novela a empezar a desarrollar esa faceta quizás más de periodista, ¿no? Es decir, de escribir algo más corto, más escueto, que no da lugar a la imaginación, y más periódico, ¿no? Que ahí sí que hay unos tiempos, unos límites, si algo se pasa de tiempo ya no vale, ¿no? ¿Cómo? Sí, justo es lo que dices. O sea, yo había publicado la novela
2007 en la primavera y ya en otoño de 2007 empezamos el blog. Este era un blog a 3 bandas, éramos vamos, otros 2 chicos y yo. Y para mí fue fascinante la experiencia, efectivamente, nunca había hecho así periodismo político y tal, y la verdad es que era un momento fascinante para estar en Estados Unidos, porque yo creo que los historiadores del futuro, cuando piensen, o sea, cuando intenten examinar lo que pasó entre 2007 y 2008 en Estados Unidos y en todo el mundo con el fenómeno Obama, o sea, de verdad que se preguntarán qué pasó, porque yo al menos me acuerdo del fervor que desataba Obama, que yo nunca he visto, y yo creo que nunca veremos con un político ningún fervor parecido. Yo me acuerdo en mi universidad, fácil, un 98-99% de los alumnos, todos eran, pero no digo partidarios de Obama de decir, sí, creo que le votaré en las próximas elecciones, no, de decir, Dios mío, Obama tiene que ganar, no puede... Hooligans, no hay, sí, hooligans políticos, una cosa extrañísima, y francamente a mí, bueno, la hemeroteca del blog no me dejará mentir, o sea, yo desde el principio me parecía que había un elemento bastante fantasmón de Obama, precisamente por la idea de, este es un tío del que no sabemos nada, no tiene historial, o sea, nos vende una retórica maravillosa, y es verdad, yo fui a un meeting suyo y me acuerdo que en serio que el hombre te llevaba con su retórica, tenía una oratoria extraordinaria, que yo que iba ahí así con mis gafitas y mi blog así de periodista y estar listo para ser cínico y todo esto, que te sentías como que al final estabas gritando con los demás, Te ¿no? dejabas llevar. Efectivamente, pero ya cuando estabas así de vuelta en el piso y ya un poco más tranquilo, como que pensabas, este es un tío en el que todo el mundo va a confiar, pero que sencillamente te vende un mensaje muy fácil, muy vacuo, que es cambio. ¿Cambio de qué? ¿Hacia qué? No sabemos muy bien, pero change. Y de ahí no sabemos nada de él, al menos... Hillary Clinton o John McCain tenían un historial bastante largo, sabíamos que podía esperarse de ellos y que no. Luego, claro, eligieron a Obama y luego sucedió, pues ahora sucedió todo el desencanto, George Clooney ha hecho la película esta de los idus de marzo, pues todo el mundo ahora con todo lo de Edward Snowden, todo lo de la NSA, todo se ha destapado. Pero claro, yo creo que tenemos que tener en cuenta que eso es algo que era muy visible desde el principio. ¿Crees que había mucho trabajo teatral, por decirlo así? Que había... Muchísimo. O sea, yo en el blog escribíamos que Obama era un holograma, en cierto sentido, porque era alguien que estaba creado por los medios. No digo creado por los medios de que fuera una marioneta y que lo estuvieran manejando de tal, sino sencillamente que era lo que nos aparecía en los medios. Como una estrella de Hollywood, por si efectivamente. Y yo creo que eso es algo que a los historiadores del futuro les interesará ver cómo se manufactura. Las campañas políticas, perdóname que te he cortado, las campañas políticas estadounidenses es que no tienen nada que ver con las que tenemos aquí. Allí participan los actores, o sea, y además las campañas que duran meses, o sea, son una cosa que parece casi fiesta, ¿no? Los mítines y todo. Y algo increíble que hablamos hace poco, que es que cada uno en su jardín, en la puerta de su casa o lo que sea, tienen puestos un cartel indicando a qué candidato apoyan, es decir, si Obama o McCain, cosa que si en España lo hiciéramos, pues la gente dejaría la basura en el jardín del vecino. Plantar así señales Rajoy. Sí, es decir, habría una guerra civil pues en una semana o una cosa así, ¿no? Efectivamente, en los barrios y tal. No, es verdad, ya te digo, las imágenes que se me han quedado, está el barrio estudiantil de San Luis, de donde estábamos, todo lleno en todas las ventanas, en todos los patios, todo lleno de señales ahí, Obama, Kerry, o Change, todo, en serio que era orwelliano hasta cierto sentido, era surrealista. O sea que para ti el ejercicio de, digamos, narrar todo eso era algo distinto, pero también estimulante, ¿no? Porque tenías material cada poco tiempo, ¿no? Sí, es decir... el articulismo político, la verdad, es muy adictivo en cierto sentido, porque sí que te da mucha adrenalina, es una cosa que te da mucha cercanía a la realidad y te gusta la idea de... incluso hay un elemento narcisista, ¿no? De decir, ha sucedido algo, te voy a decir lo que pienso. Hay un elemento de esto de... También en la literatura en general, ¿no? Bueno, sí, yo creo también. que de hecho hay que mojarse, ¿no? Porque es que si no, en realidad, para no decir nada, hay mucha gente que no dice nada. Lo que te identifica un poco es tu opinión y cómo la describas. Sí. Quería matizar un poquito todo esto que estáis diciendo en una sola cosa. El viajar es importante para una persona, para la formación de una persona, quiero decir. O sea, ¿y hasta qué punto? ¿Sí o no? ¿Y hasta qué punto? ¿Por qué? Sí, yo diría que sí, pero
Pero ¿Crees que fíjate, te cambia? O sea, ¿serías un David distinto si en lugar de haber estudiado en Estados Unidos y tú, un Alejandro distinto, si en vez de irte a Estados Unidos y haber viajado por tantos sitios, te hubieses quedado aquí y hubieses estudiado aquí? En mi caso, por supuesto, porque dentro de 3 años ya llevaré viviendo más tiempo fuera de España que dentro, así que vamos, me es ¿Creéis difícil que se pensar. madura antes también? Yo, bueno, digo yo ahí en eso que ibas a decir, yo creo que en mi caso particular creo que maduré a nivel pues eso, emocional, pero creo que hubiera sido igual que me hubiera ido a Estados Unidos o al Congo belga. Es decir, en mi caso fue hasta un año fuera de casa y tal. O sea, es decir, la experiencia, no sé, Wisconsin, Teruel, o sea, bueno, parecido, hablan distinto, pero no. También hay un elemento, de todas maneras, hay distintas maneras de viajar y a mí no me gusta demasiado el turismo, me gusta ir a vivir a sitios distintos y me gusta estar muchos años en esos sitios. En mi caso, 5 años en Estados Unidos y ahora 5 años en Inglaterra, porque sí que creo que hay un turismo bastante superficial, bueno, y esto lo sabemos todos, ¿no? De llegar, sacar la foto e irse, meterse de nuevo en el autobús, ¿no? Mientras que el viajar de verdad, intentar vivir en un sitio, intentar hacer amistades en ese sitio, intentar conocer las tradiciones de ese sitio, en que también, en cierto sentido, normalizar las cosas, ¿no? Nosotros el turismo lo hacemos de una manera muy esperando que el sitio al que vamos es muy exótico, ¿no? Pues mira, vamos a París y en París las cosas así únicas que hay en París son pues la Torre Eiffel, vamos a la Torre Eiffel, nos comemos una, yo qué sé, un croque monsieur o lo que sea, ¿no? O lo que sea, exacto. Sí. Y luego intentar ir más allá de esa fachada para turistas e intentar entrar en los aspectos precisamente en los que son iguales que nosotros. A ti te gusta, ¿no?, empaparte un poco de la cultura y conocerla bien desde dentro, no lo superficial, me parece una experiencia mucho más intensa que pasar 3 días en Roma sacando fotos, ¿sabes? No, que obviamente también es algo que hay que hacer, ¿no? Pero vamos, lo que quería decir es que hay distintas maneras de viajar, ¿no? Y a mí hay una que me atrae mucho más como experiencia vital que la otra. David, como se nos va a acabar el tiempo, ahora que eres profesor en la Universidad de Manchester, a tus alumnos, ¿ves que hay diferencias con los alumnos españoles que estudian Derecho, Filología o carreras afines que tengan que ver con las humanidades y que quieren publicar los libros? Es decir, ¿sufren lo mismo? ¿Crees que pasan por es decir, las mismas adversidades? ¿Crees que es más fácil quizás para ellos publicar un libro en Inglaterra que en España? Quizás en España juega un poco más la suerte, allí juega un poco más, pues no sé, el trabajo, el estudio de marketing que hemos hablado antes. ¿Dices para los alumnos que quieren convertirse en escritores? Escritores, sí. Porque ahora yo imagino que tú tendrás muchos alumnos que quizás o sea, querrán compaginar su trabajo como traductor o como profesor o como filólogo, lo que sea, con pues, ser un escritor de éxito, ¿no? Pues la verdad es que todavía no he tenido ninguno. O sea, los que hacen filología... Son más realistas. Filología hispánica. será eso, pero también yo creo que... O sea, yo estoy en la facultad de hispánicas de la universidad. Los que son así jóvenes escritores son los que están en la filología, en la facultad de filología inglesa, claro. Como aquí, pues la Facultad de Filología Española aquí también está llena de... Sí, porque es imposible dominar tanto un idioma extranjero como para escribir, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Bueno, a no ser que sea tu caso, que lleves ya 10 años o el tiempo que lleves fuera, ¿no? Sí, no, mis alumnos, a mí la experiencia que me resulta muy interesante es muy predecible normalmente. A mí, la verdad, por ahora la experiencia me encanta. Es una experiencia, te digo, muy enriquecedora. Y los alumnos te encuentras gente que es muy predecible sus ángulos de entrada, ¿no? Porque se han interesado en España, pues muchas veces ha sido porque han veraneado aquí, sus familias tienen casas en Málaga, en Mallorca, donde sea, y pues han leído a Lorca en el instituto, han leído a Orwell, los libros sobre la guerra civil, han visto algunas películas de Almodóvar o lo que sea, ¿no? Y lo interesante es precisamente esa entrada en la cultura española, que está muy llena de estereotipos y tal, luego como en el proceso de la carrera, el proceso de las clases que uno les da y tal, cómo intentas darles una imagen un poco más rica de España, ¿no? Como, o sea, yo doy sobre todo literatura de principios del siglo XX, ¿no? Y a alguien que se cree que España es Almodóvar, enseñarles a leer Unamuno o Torrente, pues es una... O sea, es una experiencia muy interesante intentar romper los estereotipos a través de la literatura misma, ¿no? y del cine. Pues enseñar que el cine español no es solo Almodóvar, que la literatura española no es solo Lorca, ¿no? que hay otros autores. Ya te digo, es una experiencia muy, muy interesante y sobre todo muy, muy estimulante. O sea, incluso el peor alumno te puede hacer una pregunta un día que dices, ¿y cómo
cojones, que a mí nunca se me ha ocurrido eso, tienes toda la razón, y además te quedas como un imbécil ahí mirándole, pues nos acortamos a publicidad, ¿sabes? Es muy, en ese sentido es muy predecible la experiencia de docencia. Claro. Sonia, ¿quieres hacer algún tipo de pregunta final? Porque se nos vaya el tiempo. Sí, o sea, ya para terminar me gustaría saber, porque seguro que eres un profesor durísimo y además de suspendiendo a tus amigos y pasándotelo muy bien haciéndolo, ¿cómo más te diviertes? Nada, es broma, seguro que no. ¿Cómo te diviertes? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? La verdad es que me deja muy poco tiempo libre ahora las clases y la verdad es que no veo la tele, no me gusta. Pero viajar, ir al teatro... Me encanta el teatro, tampoco tengo mucho tiempo para hacerlo. La verdad, voy a ser aburrido y decir que lo que me gusta es leer y escribir en mi tiempo libre. Ese es el principio y el fin. Bueno, pues nada, luego nos tomamos unas cañitas, hijo, y así le damos un poquito de alegría a todo esto. Bueno, pues hasta aquí, señoras y señores, el programa de hoy con David Jiménez Torres y su Salter School, libro por supuesto de recomendada lectura, ediciones Martínez Roca. Así que, bueno, pues a todos ustedes les esperamos aquí en el siguiente episodio de Impulso Literario.